para semillar. Bueno, qué maravilla esta flor de maracuyá, ¿no? Aquí tenemos a Valeria, que es la culpable de que todo esto esté en funcionamiento, ¿no? Hola Valeria, ¿qué tal? Hola. ¿Me cuentas la planta que tenemos aquí es? Esta planta se llama murucuyá. Muy bien. Murucuyá se llama. Tiene una flor preciosa, ¿verdad? Sí. Tú vives aquí en Sí. el departamento este de Mariscal López, Sí, en Piribehuí, ¿verdad? Sí, Mariscal López Piribehuí. Y tienes, bueno, desde luego es hermosa, muy hermosa la huerta que tienes. Estas murguyá que estamos viendo son los primeros frutos que le está dando la planta a Valeria. Ella, además de la atención del hogar, se dedica a la atención del huerto y recolectar sus frutos. ¿Me puedes enseñar la huerta? Vamos a ver la huerta. Venga. Ay, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Una orquídea, ¿no? Sí, orquídea se llama. Cada uno de los rincones de este humilde hogar, bueno, humilde para algunos, para otros envidiable, nos demuestra el amor que Valeria tiene por las plantas. No solo las plantas están presentes en esta casa, sino las antiguas tradiciones, como es el cocinar en horno de leña, en los antiguos tatacuá. Explicar cómo funciona. Y tenemos que No, pero meter la leña. exacto, hay Sí, que meter la leña ahí y la luego... leña. Y hacer el juego. Vale, y luego se cierra, ¿no? Con estas Sí, chapas. sí, con esto. Con esto. Así, así como en... Ahí mismo, ¿no? Y ya cuando está la brasa se destapa. Sí. Para ver si... Se retira. Vale. Ok. Muy bien. Y ahí ya cuando está caliente el horno es cuando se mete la chipa, ¿no? Sí. Cuando está caliente se saca todo el fuego para meter la chipa o sopa, Sí, que es sea, un horno de barro, ¿no? Realmente Sí. de arcilla. de barro. Y vamos para allá, enséñame, venga. A ver qué ¿Vamos? tienes plantado y me lo vas explicando, ¿vale? Vamos a mirar. Y llegamos a nuestro destino, la huerta. Bueno, ahora sí. Ahora yo me callo y explícame qué es lo que tienes en tu huerta, a ver. Y tengo un poco tomate, cebollita, lechuga. Muy bien. El tomate es este, ¿no? Sí. Este de acá. Esta es la planta de tomate, ¿no? La planta de tomate. Está muy crecido, ¿no? Sí. Eso un poco. Pero le falta todo ese remedio, parece. Ya, le falta remedio. Sí, porque tiene todo bicho. Ya, ¿qué A bicho veces tiene? le agarran virus y se cae todo otra vez. Ya. Por eso es lo que no tengo mucho. Antes plantaba mucho, pero... Y después se ¿Qué cae remedio todo usas otra vez. para el tomate? Y no sé yo cómo se llama remedio. Pero que es un químico. Sí. Tenías que probar a usar igual algún remedio natural, ¿no? ¿No has probado ningún remedio natural? ¿Y el bicho qué bicho es? ¿Se le ve o no? No, No se le ve, ¿no? no se le ve. Se está comiendo la hoja. No, le agarra ese, ¿cómo se llama? Virus. Un virus, dices. Pero que no hay ningún bicho, es la misma planta que se está pudriendo. ¿Eh? Así. Pero son las plantas que se enferman, entonces no hay bichos. ¿Cómo se llama? Virus. Ya, entiendo. Y después Bueno. remedio lo que tengo. Bueno, lechuga, ¿no? Aquí hermosa. La lechuga no enferma tanto No. por esta flor amarilla. Remedio es. Es un remedio, sí. Ven para acá, enséñame el remedio que es este. Tengo cardo santo se llama. Cardo santo. Sí. ¿Y para qué sirve esto? Y para infección también ese. Para la infección. Sí, para Ajá. infección. Para el pulmón parece lo que Ajá. anda. Sí. Uno de los cardos, nosotros hemos Right. visto los cardos, está el cardo mariano también. El cardo mariano tiene la flor
morada. ¿No lo conoces el cardo mariano? No sé. Pues desde luego Solamente tiene esta muchas clase lo que propiedades el cardo, que hemos visto, entre las que tú has dicho, por supuesto, que lo tienes para eso, ¿no? Vamos a sacar. Me has dicho que es cardo, Cardo santo. pues ahí lo tenéis, cardo santo, que se caracteriza por esta flor. Cardo mariano tiene la flor morada. Y vamos a seguir mirando la huerta, a ver qué nos ofrece. Esto de aquí es ajenjo. Ajenjo. Ajá. Tú sabes que existe otro que es la Artemisa annua. Pero esto es ajenjo, ¿no? Seguro. Sí, sí. Sí. Muchas plantas ya tengo yo. Ajá. Ven para acá un momentito. ¿Me puedes explicar tú para qué sirve el ajenjo? Y ese es para colesterol. ¿Para el colesterol el ajenjo le usáis? Sí, para colesterol. ¿Y no es para las infecciones también? ¿No se usa como antibiótico este? Sí, solamente para colesterol, así, ¿cómo se llama de la otra? Tu azúcar. Para ese también anda. Ajá. Sí. Vale, ¿cómo me ha dicho? Luego lo traduzco yo. ¿Cómo se dice en guaraní? ¿Cómo se dice la enfermedad en guaraní? Guaraní. Tu azúcar, has dicho. Sí, tu azúcar. Tu azúcar. Sí. Que es la diabetes, el azúcar Sí. en la sangre, ¿verdad? Sí. Ya voy aprendiendo un poco de guaraní. No mucho, Sí. pero voy aprendiendo un poco. Diabetes. A ver, que no te pise la huerta, porque esto está, desde luego... Tenemos aquí menta, ¿no? Mentaí. Sí, menta. Mentaí. ¿Y las propiedades de la mentaí también? ¿Cuáles son? Y este para tranquilizante y para, no sé cómo, remedio chucho, güey. Ajá, el remedio yuyo, ¿no? Sí. O sea, la menta aparte es... Y acá tengo lo que, Sí, acá tengo mucho. es antiinflamatoria, refrescante, se echa en el tereré. Esta es lo que, Esta es mentaí, ¿no? esa es mentallete. Ese de hierbabuena se llama. A ver, esta ya no es mentaí, esta es Hierbabuena se llama. Amapola se llama. amapola esta. Sí, remedio también. Bueno, una amapola con mucho pincho, ¿no? Mm. Tiene unos pinchos feroces ahí. Y el ajenjo de nuevo. Y esto que no es una hierba, esto me ha dicho que se llama Espartillo. espartillo. Sí. Espartillo Es para, guasú. Guasú por esa grande. cosa sirve para alteración y eso. Sirve para la alteración, ¿verdad? Sí, El espartillo guasú. alteración y eso. El mamón, que tenemos ahí el mamón, en Mamón. pequeñito. Y bueno, es que no me había dado cuenta que tienes aquí el mamón en más grande, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Lindo. Ya con sus frutos, ¿verdad? Ahí. Tiene sus frutitos a punto de darlos, ¿no? Y aquí el poroto. Que este poroto, ¿me has dicho qué poroto era este? Manteca. Poroto manteca, Sí, poroto manteca. que es un poroto blanco, ¿no? Sí, blanco eso. Ajá. ¿Tiene algún otro nombre este poroto en guaraní o poroto manteca? Manteca de hoy. Manteca nomás. Manteca nomás. Sí, Muy bien. manteca nomás se ¿Y llama. este cedrón capí? Sí, cedrón capí. Lima suquí se llama. ¿Mm? Lima suquí se llama. ¿Está refrescante por el nombre o...? Tiene también ese, cuando sea grande va a ser su fruta así, como limón también. Ajá. Bueno, pues muchísimo poroto manteca en la huerta, sí. Sí, Bueno, hemos visto muchas cosas de las que Sí. tienes. Veo que Muchas tienes cosas. mucho yuyo. mucho ahí. En la huerta guaraní es tan importante el yuyo como la comida, ¿no? Sí, para la comida. Y Porque comida tiene, bueno, aquello de allí es más cardo, ¿verdad? Aquel que tenemos allí. este orégano. No, te digo detrás del orégano, es más cardo de este. El que tiene la flor amarilla detrás de... Este va,
Carlos Vale, Santo. y eso de ahí, entonces lo de abajo es el orégano, me has dicho. Sí, Y aquí la ruda. sí, ruda. Todo el remedio lo que tengo. Pues muy bien hecho, ¿no? La ruda la usáis como remedio para... Y este sirve para gripe también. Para gripe también Sí, sirve la para ruda. la garganta, eso. Ajá. Sí, Y ese romero también que tienes aquí, la huerta incipiente, creciendo en cada momento. acá tengo usupoperé también. De Valeria. ¿Qué es esto? Usupoperé se llama. Y su potoré. Usupoperé. Ese es para la garganta también, ¿no? Sí, La raíz de malva me han dicho que es muy buena para la garganta, ¿no? la garganta. Pues en este recinto tan pequeñito que tenemos aquí, Sí. hay una variedad, como siempre estoy viendo en estas huertas, tremendas, ¿no? Los yuyos muy importantes, pero también hemos visto los mamones, con los mamones crecidos. Hemos visto el ajenjo, pues un montón de cosas, hierbabuena, mentaí, el cardo, el orégano, pues un montón de hierbas de la Sí. pojañaná, ¿no? Sí, pues mañana. Bueno, Valeria, pues me voy a ir ya. Aquí te dejo, te he traído unas semillas que adquirí en una feria ecológica de semillas, y bueno, es arveja y fabilla 40. Bueno. Para que puedas cultivar, Sí. para darte más trabajo, ¿vale? Las puedes agarrar si quieres, ¿vale? Sí, voy a plantar. Te quedas con ellas, Sí, ¿vale? gracias. Pues nada, vámonos, Valeria, vamos a cerrar la puerta. A ver, pasa, adelante. Y vámonos. Bueno, yo le agradezco de esta De semilla. las semillas. Sí. Es que somos semillas de semilla, además, somos un grupo que se creó en WhatsApp, hay 500 personas de toda Sudamérica y Voy a plantar. bueno, tú voy has a dado el plantar. agradecimiento, que yo no quería hablar del grupo, pero que sepas que queremos que lleguen semillas y de calidad. Pues estas son, pero no les des remedio, hay que buscar remedios que sean biológicos, no remedios químicos, porque todas las semillas se pierden. Vamos, adelante. Sí. Definitivamente, y gracias a Valeria, hemos aprendido algo más de la pojañaná. Semillas, semillas, para semillas.